Buenas tardes, comunidad de Macondo. ¿Cómo les va esta tarde de jueves? Vayan sumándose a esta transmisión. Hoy nos espera otro programón. El presidente estadounidense Donald Trump nos obliga a hablar de él casi todos los jueves, que Panamá, que Groenlandia, que el Golfo de México, el Golfo de América, que la paz en Ucrania, la pelea pública con Zelensky en el despacho Oval. Y bueno, y por supuesto las aranceles, ¿no? Ayer entraron en vigor los aranceles del 25% sobre los productos de México y un adicional del 10% contra China. Y hoy, hace tan solo unas horas, pocas horas antes de comenzar este programa, Trump reculó con México y también con Canadá en una maniobra bastante sorprendente, aunque bueno, es raro que todavía nos siga sorprendiendo algo de este señor y de su imprevisibilidad. Acaba de anunciar y lo acaba también de confirmar la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de que se aplaza hasta el 2 de abril el régimen arancelario para México después de una cordial llamada entre los dos y todos los productos dentro del Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, quedarán libres de aranceles hasta el 2 de abril. Todo un logro del gobierno mexicano, de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo fue posible todo eso? Bueno, seguramente mucho del esfuerzo diplomático del equipo mexicano y bastante también, bastante el efecto boomerang que ya empezaron a sentir los mercados estadounidenses ayer mismo. Hoy hablaremos de eso. Bueno, antes también hablaremos de Uruguay, el paisito que es sede de nuestro programa y del periódico que lo hace posible, Caras y Caretas, porque el 1 de marzo asumió el presidente Yamandu Orsi, marcando un regreso de la izquierda al gobierno del país luego de 5 años de la calle Pou, una inauguración que reunió a los líderes del progresismo latinoamericano y que dio unos cuantos titulares muy relevantes para toda la región, no solo para Uruguay. Tenemos a nuestro corresponsal, Leandro Grille, en el lugar, así que hoy nos contará más sobre cómo había sido todo. No se olviden de suscribirse a Caras y Caretas, no se olviden de dejar comentarios, me gustas, que son importantes también para que el algoritmo nos promueva. Y también ya si quieren apoyarnos, lo pueden hacer mediante las donaciones que consideren, que tienen esa opción en YouTube. Así que vamos a arrancar. Bienvenidos y bienvenidas a Macondo. Muy buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Qué elegante se te ve, Marco, en el día de hoy. Yo me puse una remera así de arte mexicano, creo que es de arte huichol, pero ya ahora estaban comentando, me quedaba un poquito estridente de más. Nunca hago eso. Colorido. Colorido, colorido, brillante, con todos estos tonitos dorados, pero dije, vamos a hablar de México. Y tenía una remera de estas que me conseguí, estos puestos artesanales que están por todos lados en la Ciudad de México, y, y que a mí me gustó para ponerme para la ocasión. Para la ocasión donde Claudia Sheinbaum realmente dio un batacazo del cual vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero vamos primero con lo que efectivamente sucedió el pasado sábado, 1 de marzo, 1 de marzo, en que se cumplió la ceremonia de traspaso de mando, de toma de posesión, de asunción del presidente Yamandu Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose. Ese día estaba previsto primero hacer el traspaso de mando en la Plaza de Independencia, como habitualmente se hace, enfrente del Cabildo de Montevideo, pero la cuestión climática, todos los pronósticos decían que iba a haber unas lluvias muy fuertes, hicieron que por algún momento estuviese cambiado hacia cambiara la sede hacia un teatro, pero luego el comando del gobierno entrante decidió volver a la Plaza de Independencia, primero porque los pronósticos se empezaron a amigar con la ceremonia y para no quitarle épica a algo que se esperaba público bastante. Y de hecho, finalmente fue así. Yamandu Orsi hizo su discurso, lo que estamos viendo ahí en las imágenes, en el Palacio Legislativo, eso es habitual, temprano, las primeras horas de la tarde, y después se trasladó a la Plaza Independencia en un auto eléctrico, porque Yamandu y Carolina quisieron, siempre el tema de la selección de los autos es todo un tema en estos países. Bueno, acá eligieron un auto eléctrico para trasladarse hacia la Plaza Independencia, donde realmente la presencia de gente era
impresionante, había muchísima gente para presenciar esto que se hace frente al mausoleo de donde están los restos del general José Gervasio Artigas. Ahí es donde el presidente de la calle Pou le da la lapicera para que ante la escribana del Estado firma esa asunción del mando, después le pasa a la banda y empieza a hacerse la toma de posesión de todos los ministros ya designados que firman, aunque después los actos se están dando ahora, ahí ven el marco de público, era bastante grande, los actos se están dando ahora entre este miércoles de ayer y mañana están asumiendo efectivamente las carteras todos los ministros. Esta postergación se dio por los días de carnaval. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, la asunción fue un discurso, el de Yamandu Orsi, tanto en el Palacio Legislativo como después ante la multitud, un discurso en tono, diríamos, democrático, muy republicano, muy de reconocimiento de los otros. Recuerden que se está cumpliendo también 40 años de democracia continua en el Uruguay y que esto enmarcó un poco el acto y que además el tono que quiso darle el Frente Amplio y Yamandu Orsi le viene dando desde la campaña es un tono de diálogo, como un contraste muy fuerte, si quieren verlo a nivel internacional se va a ver bien claro, es un contraste muy fuerte con el tono, por ejemplo, que le da en Argentina Javier Milei. Es como es lo contrario exactamente. Es reconocimiento del otro, hablar de buscar extender la mano, dialogar, alcanzar acuerdos, buscar ese tipo de cosas, sin perder las señas de identidad. Y si se quieren, las definiciones que son puramente ideológicas en las que quiso hacer Yamandu Orsi, que no fueron tantas, sí se concentró en discutir el concepto de libertad que está promoviendo los sectores conservadores. ¿Sí? Que entonces Yamandu Orsi dice, bueno, esa no es la libertad que yo suscribo, no es ese concepto el de libertad que yo suscribo, y empieza a decir, bueno, ¿qué libertad es, por ejemplo, qué significa la libertad para una mujer que está siendo agredida dentro de su propio hogar, o para los trabajadores más vulnerables, en fin, me parece que quiso marcar bien claro que a lo que se quiere contraponer. Lo analizamos después en Legítima Defensa, en Uruguay, estábamos planteando justamente ese cerno del discurso, como dónde quiere la izquierda uruguaya plantear ya una especie de contradicción que va hacia un debate que es más profundo y con una suerte de tendencia global que tienen las ultraderechas, y en un contexto donde una parte de la derecha uruguaya, en particular la parte más cercana a la calle Pou, ha planteado que su problema fue no haber hecho batalla cultural. O sea, está planteando ahora como una especie de radicalización de ese discurso, ¿sí? Entonces, Yamandu Orsi, sin hacer grandes definiciones de ese orden ideológicas, o sea, no vino a hacer un discurso de decir, nosotros venimos, no sé, de la pelea por el socialismo, sino más bien de democracia, de republicanismo, de diálogo, plantea su discrepancia con ese concepto, que no va a ser lo que motive su gobierno. O sea que en una lectura fina, una lectura gruesa, uno ve un discurso conciliador, un discurso, digamos, como jugando al centro, a la paz entre oficialismo y oposición. En una lectura más fina está claro dónde está planteando ese clivaje y que me da esa sensación de que apunta un poco más hacia lo que se está viendo en otros lugares. De inmediato, estamos hablando en los mismos días de carnaval, se produce la primera polémica. Dos polémicas, podríamos decirlo. Una es que los partidos de la derecha dicen no hizo definiciones, como ellos lo acusan de hacer un discurso tibio. Pero estamos hablando de un Frente Amplio que asume con mayoría absoluta en el Senado, pero por primera vez no tiene mayoría absoluta en diputados. Tiene la bancada mayoritaria, pero le faltan 2 diputados. O sea que tampoco es que puede decir voy a hacer cualquier cosa, porque en realidad tiene que negociar esos 2 votos, que se descuenta que los va a tener para las leyes importantes, pero son negociaciones, ¿no? Entonces, si vos haces un discurso súper radical, quizás estás obstruyendo ese otro camino que es necesario. Creo que hay una cosa de provocación ahí de la derecha, que además no veo por qué querría. ¿Por qué le cuestionan que haya hecho un discurso de ese orden, democrático y de diálogo, ¿no? Es rarísimo para mí, pero es una estrategia. Pero lo otro que le cuestionó es porque el canciller Mario Lubetkin, que en realidad hizo toma de posesión dentro de Cancillería ayer, ya dijo que Uruguay
no va a reconocer, no reconoce, o sea, así como no había reconocido la victoria de Nicolás Maduro, en una cosa media parecida a lo que sucedió con Brasil y eso, que, o sea, no estaban las actas, pero a diferencia de lo que había hecho Lacalle Pou, que fue reconocer a Edmundo González, Lubetkin dijo, nosotros no somos la corte electoral de ningún otro país. O sea, nosotros tampoco vamos a Es reconocer. una postura bastante peculiar, ¿no, Leandro? A nivel internacional, digo, la de no reconocer ni a Edmundo González, que era algo pues bastante obvio, pero tampoco a Nicolás Maduro, ¿no? ¿Cómo se explicaría Yo esto? no sé si es una... O sea, me da la sensación de que está un poco alineado con lo que hizo Brasil, por ejemplo, ¿no? Que en realidad, ¿cuál fue el reconocimiento de Brasil? Pero sí, pero Brasil agregó el elemento, por Creo que no ejemplo, el hubo una discurso fue... declaración así, perdona Marco. Sí, sí. No No, hubo no, que una el discurso de declaración Brasil que yo fue sepa así mantenemos... directa de Brasil, ¿no? Sí. Lo que me dio la sensación es que el discu- el Lubetkin dijo, bueno, nosotros no vamos a hacer un cambio de apreciación de que las elecciones esas no fueron transparentes. Pero más bien lo que se dio fue marcha atrás en el reconocimiento de, de Edmundo González, que recuerden había sido recibido en enero en Uruguay por el presidente Lacalle Pou. Entonces sí, puede ser que haya Hay quedado una como situación... hay varias posiciones intermedias. De hecho, Colombia, por ejemplo, el que era canciller Murillo, dijo que no reconocía porque no estaban las actas, pero después Murillo se fue y Petro planteó que no se puede romper ninguna relación con Venezuela y siguen habiendo vínculos. Creo que hay cosas que se van dando más en la práctica que en lo enunciativo. En el caso de Brasil dijo mantenemos relaciones como estados y lo otro, bueno, pero lo que importa es el Estado. Creo que nadie quiere romper, por lo menos en ese campo más como de centro, y a su vez como, bueno, mantengamos y sigamos avanzando. Creo que ha sido un Claro. poco eso. Acá hay Ha la sido explicación que da inteligente. Lubetkin, que por otra parte, por ejemplo, ayer nos daba en Legítima, en el show de miércoles de Legítima Defensa, nos daba el senador Daniel Cayani, muy concentrado en los temas de cuestiones internacionales, es, acá la relación es entre estados. No nos vamos a poner en posición de corte electoral, no corresponde que nosotros reconozcamos a Edmundo González como presidente, y hay miles, creo que son 8.000 uruguayos que viven en Venezuela. Y que a partir de esta situación se dio el tema de que no tienen forma de tramitar ni los pasaportes, ni documentos, así esas cosas que se hacen como consularmente, quedaron todas detenidas. Recuerden que el equipo de Yamandu Orsi pidió que se invitara a todos los países con los que se mantienen relaciones diplomáticas. Eso incluía a Venezuela. No solo a Venezuela, también a Nicaragua y a Cuba. Y Lacalle Pou, que es el que tenía que tramitar las invitaciones, la Cancillería saliente, por primera vez se da este caso que veta esas invitaciones que se habían sido pedidas por el equipo de entrada. Nunca había pasado. Entonces, en realidad a Orsi le quedaba solo la posibilidad de hacer una especie de invitación especial, ¿sí? Pero que le daba un carácter de otro tipo a la invitación, que originalmente era es la invitación a los países con relaciones diplomáticas. O sea, Lacalle probó una encerrona de la cual yo creo que salió bien el gobierno entrante. Se da esta situación que además se da de manera simultánea. Me parece importante mencionar estos temas porque son parte de los primeros debates, las primeras polémicas, con que Uruguay hace un comunicado, se negocia acá en Montevideo, por cierto, ese comunicado, pero después lo emite Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Chile y creo que algunos otros países, postulando a Albert Ramdin, ex canciller de Surinam, para la presidencia del... El canciller de Surinam, para la presidencia de la OEA. ¿Sí? Lo cual termina derivando en el que retire Paraguay en el día de hoy o ayer a su ex canciller, creo que se llama Ramírez, como candidato. Una de las cosas, por lo menos lo que señalan los medios, señalan los partidos que ahora son de la oposición en el Uruguay, es que justamente este paraguayo que proponía Santiago Peña es uno de los debates centrales con Ramdin, es cómo se posicionan con relación a Venezuela. ¿Sí? O sea, así está planteado acá en
en términos, entonces, como que Uruguay hubiese hecho esa opción por Randy, que tiene una posición distinta de diálogo, de buscar una solución dialogada al problema, al tema venezolano, para la sustitución Si de... puedo, Sí, si- no, habiendo acá de temas conexos, Surinam se posicionó ahora en el conflicto entre Guyana y Venezuela a favor de Guyana, lo cual era relativamente predecible, pero quiero decir, tampoco es todo como tan automático. Una vez la posición de que fue el mismo canciller y condenó, creo que habrá dicho, la agresión de Venezuela, con lo que pasó el 1 de marzo con un barco venezolano que fue hasta el bloque de exploración de la ExxonMobil. Ahí varios países se posicionaron con Guyana, entre los cuales estaba Surinam, además de Francia, Gran Bretaña, la OEA o Estados Unidos. no, eso entiendo que, claro, yo lo entiendo perfectamente cómo está planteado. Digo que esta contradicción entre el canciller, ex canciller de Paraguay y el canciller de Surinam, que de hecho ex canciller de Paraguay había recibido el apoyo de congresistas republicanos en los Estados Unidos, había una suerte de campaña para ese lado, ¿sí? No, nada es lineal en esto, pero bueno, son como las primeras polémicas que surgen. Una está vinculada justamente con esto que es la política exterior. Asume el gobierno, también asume ayer la vicepresidenta, ya había asumido, pero quiero decir, tiene la primera sesión del Senado, dirigida por la vicepresidenta Carolina Cose, que aprovecha esta instancia para desencajonar 3 proyectos de ley del Frente Amplio, una serie, son 3, pero una serie de proyectos de ley del Frente Amplio, que lo hace además en el mes de la mujer. Uno de ellos es un proyecto que transforma en imprescriptible los delitos de abuso sexual, ¿sí? Otro es el que prohíbe el casamiento a menores de edad. Creo que sí, que en Uruguay estaba permitido poner a partir de los 16 años, esto lo eleva a los 18 años para poder casarse. En fin, todo eso que responde, además, de algún modo responde, ¿no? Son proyectos en sí mismos, pero que hace 2 o 3 días los dirigentes del Partido Colorado plantearon, como en conjunto, un proyecto de ley para modificar la ley de violencia basada en género, donde a las mujeres que denuncian violencia basada en género, ellos piden que se incorpore un artículo que obligue a la justicia a investigar su historial sexual. O sea, vos vas a denunciar y entonces te empiezan a investigar a vos, la denunciante, cuál será tu historial, a ver si, no sé, tuviste muchas parejas o cosas, en fin, cosas que hagan sospechar de tu denuncia. Eso plantea el Partido Colorado y lo hace además en este mes, que en Uruguay, el mes de marzo, es el mes de la mujer, o sea, pero bueno, Carolina Cose asume en el Senado y se pone a discutir estos otros proyectos que van justamente en sentido completamente contrario, para ir viendo cuáles son como las Leandro, primeras cosas que van sucediendo. una cosa antes de que nos vayamos al corte, me gustaría que nos dé tiempo para hablar un poco sobre algunas declaraciones así relevantes a nivel regional que hemos visto, porque parecía que 2 días, ¿no? Montevideo se ha convertido en esa suerte de epicentro, de como el lugar de reunión del progresismo latinoamericano. Tenemos esa foto de Lula, Petro, Orsi, Boric, todos juntos. Como una serie de declaraciones sobre la necesidad de potenciar Mercosur, sobre la necesidad de fortalecer la CELAC, todas esas estructuras, ¿no? Fue Xiomara Castro también, que bueno, ahora tiene la presidencia de la CELAC, van a entregar la presidencia de la CELAC a Colombia el año que viene. Hay como una sensación de que estamos como presenciando ese realineamiento de fuerzas progresistas frente a lo que viene y que Uruguay tiene como un papel particular en todo eso, ¿no? Sí, primero, Mario Lubetkin, el canciller, dice, bueno, uno de los centros o de las líneas de acción de su gestión va a ser volver a potenciar la CELAC. Y por eso destaca especialmente, lo había hecho cuando estaba la confirmación de los que iban a venir, que es la mayor reunión de jefe de Estado que ha habido en una asunción de un presidente en Uruguay, esta, ¿no? Vino un montón de jefes de Estado y no puede ser desconocido eso. Y además un montón de ellos fueron a la chacra después a ver a Pepe Mujica. Incluso Xiomara le invistió una orden a
a Pepe, no solo jefe de Estado, también vino Luisa González, la candidata a la presidencia de Ecuador, que se reunió especialmente con Pepe, y Pepe además le hace un mensaje en video directo a la campaña ecuatoriana, ¿no? Todas estas cosas, y se reunió también con el presidente Orsi. Dice Lubetkin, hay que potenciar la CELAC. El planteo es volver a la región, en el sentido latinoamericano, y ayer me decía esto Daniel Caggiani, un poco confiar en el liderazgo de Brasil y si es posible también en el liderazgo de México dentro de esta estrategia. Eso está planteado. La reunión a la que invitó Lula, porque creo que fue la Embajada de Brasil, entre los 4 presidentes fue muy notable y se da además en el mismo día, porque esto es otra característica, otra curiosidad. Los 1 de marzo también es el día que se hace la apertura de las sesiones del Congreso argentino. Y en general el presidente argentino, o la presidenta, lo que corresponda, da un discurso. Y muchas veces se daba que el presidente argentino venía acá, estaba en la Asunción y se iba en helicóptero, o sea, para que el mismo día pudiese hacer ambas cosas. Pero acá no vino Milei. No vino Milei. Y otra cosa importante, Lean. Sí. Otra cosa importante es la invitación que extendió Lula da Silva desde Uruguay a países como Uruguay, México, Colombia a participar en la cumbre del BRICS, que eso efectivamente. De cara a todo el tema de los aranceles, pues se ve como que muchos países van a tener, sobre todo México, ¿no? Que va a tener que buscar una suerte de diversificación comercial y en este sentido BRICS puede ser una alternativa. Exacto. Y en el caso, no, que además en el caso de Uruguay se da la particularidad de que existe la posibilidad de que Milei retire a Argentina del Mercosur, que por lo menos lo ha planteado pública y abiertamente, y eso significaría un reordenamiento por lo menos comercial de la zona sur, y en ese sentido cobra, yo diría, cada vez más importancia a la ampliación de las exportaciones. Vamos a hablar de México ahora, ¿no? Que lograron como este round de tener los aranceles, pero con ese nivel de inestabilidad de los socios, un bloque como los BRICS, como con una proyección por delante, es mucho más confiable que un vecino como Javier Milei o un Trump entre lunático y un sheriff como desquiciado. Exactamente, eso fue lo que dijo además en el discurso Javier Milei, entre otras cosas dijo eso. No es la primera vez que autoridades de países dicen cosas así en el Mercosur. Y hace más de 30 años que existe el Mercosur y nadie se ha ido. Pero quiero decir, estas amenazas son frecuentes, pero después el impacto que tiene en la economía de los diversos países, en el caso de retirarse del Mercosur, es muy grande todavía como para esperar. O sea, no podemos decir que lo de Milei es simplemente una bravuconada, porque Milei a veces incurre en actos de los que bravuconea, pero no es que acá den por cerrado eso. En principio más bien creen que no, en el Uruguay, que eso no va a suceder. Pero esto sucedió en lo que dijo Milei y está esta otra planteo, que efectivamente estaba comentando Ina, que Lula invitó a estos países a participar de la cumbre de BRICS en unos meses nada más, ¿no? Así que, y está claro que va a haber participación, ¿no? O sea, ahí se están produciendo esos movimientos. Yo no creo que esté cerrado, de hecho no está, pero sí me parece que como lógica anticipatoria o de análisis estamos en un momento donde están habiendo rupturas de cosas que parecían consolidadas y estables, ¿no? Tal vez como elementos que antes parecían inamovibles, bueno, hoy no está tan claro que sean inamovibles. Realmente varios lo plantearon y coquetearon con la idea de salirse del Mercosur. Bueno, la calle Pou con el TLC con China, que al final nunca resultó, pero quiero decir, siempre estuvo en varios gobiernos, pero creo que hoy vivimos un periodo más como extraordinario en ese sentido, donde lo que era sólido puede entrar en crisis rápidamente, y yo creo que Milei juega con eso. Después, hasta dónde va a poder, qué intereses económicos se tocan, quiénes van a prestar resistencia, seguramente los haya, ¿no? Pero me parece un poco como marco analítico del momento que estamos viviendo. Bueno, otra cosa, así, bueno, en la política exterior ya sabemos, Uruguay va a seguir tratando de que salga ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, ya
son varios los gobiernos que lo han intentado. Hay Ahora, fuertes presiones de Francia, ¿no? Para que no salga precisamente por el lobby agrícola, ¿no? Marco, vos tenés que saber más Sí. sobre lo que pasa en Francia. Yo que soy un campesino francés, Bové, sos criado José en la Bové. Normandía, soy un gran personaje, José Bové. Sí, ahí hay una resistencia histórica en sectores del agro en Francia y varios países, porque un tratado de esta naturaleza es que te llenen a Europa de productos agroalimentarios, además llenos de pesticidas, esa es la verdad muchas veces, y con competencias, el anverso nuestro, digamos, para los países semi-industrializados tenés la llegada de importaciones industriales con las cuales no puedes hacer competencia. Eso es un poco, digamos, el TLC. Pero yo antes de que se termine el tiempo de Uruguay, solamente quería hacer una pregunta, porque hubo una imagen de la toma de posesión que se difundió mucho, que fue cuando Yamandu Orsi y Carolina Pose se detuvieron yendo a la toma de posesión y se bajaron a saludar o a abrazar a los familiares, madres de desaparecidos. Bueno, tomó como mucho impacto, por lo menos en varias redes. Preguntarte un poco por eso, preguntarte por la política que se viene hacia ese sector, porque bueno, Bueno, interrumpió el protocolo y se bajó. bueno, sí, tiene una carga muy fuerte desde el punto de vista simbólico, y no solo simbólico, ya se había reunido incluso antes de asumir con los familiares. Se había reunido Yamandú, había reunido el Pacha, que es el secretario general de la presidencia, una persona que vamos a tener mucho, es un dirigente muy importante del MPP, y que le habían planteado, bueno, sí, se va a continuar y a profundizar la búsqueda de los compañeros y compañeras desaparecidos. Todavía queda muchísimo por encontrar. Recuerden que en el Uruguay hace años que se excava, sobre todo en los batallones, y se han encontrado algunos cuerpos, pero se han ido encontrando, faltan todavía un montón. Esa reunión se dio, va a haber un énfasis en ese tema. Es un tema que es muy sentido dentro de la izquierda uruguaya, y el gobierno de la calle no interrumpió. Las excavaciones se siguieron dando y se siguió encontrando algunos cuerpos, pero claramente tampoco es que esto avance a la velocidad necesaria incluso para restituir, reencontrar a todos esos compañeros. El símbolo es fuerte, se salieron del protocolo y bajaron y fueron directos a saludarlos. Son dos personas que han tenido siempre un compromiso muy grande con el tema y lo van a seguir teniendo. De hecho, creo que toda la parte de la Secretaría de Derechos Humanos y eso va a tener un nivel de alto nivel, y esa búsqueda va a continuar. O sea, que eso que se vio en las imágenes refleja una sensibilidad no solo del presidente y de la vicepresidenta, sino en general de todo el Frente Amplio, yo te diría de la mayor parte de la sociedad uruguaya. Recuerdan, ustedes han tuvieron la oportunidad de estar un 20 de mayo y saben lo que es una marcha del silencio. Acá, en un país de 3 millones de habitantes, es una marcha que puede acumular, no sé, del 3, el 4, hasta el 5% de la población, ¿no? Lo cual habla del nivel o sea, la importancia que tiene eso, la significación que tiene eso para la sociedad uruguaya. Como último elemento, Marco e Ina, está claro que el gobierno va a esperar que ahora que están asumiendo todos los ministros, ¿no?, a cargo realmente, y todos sus equipos, primero se determine en qué condiciones reales están las arcas del Estado. Hay mucha preocupación, sobre todo por los manejos que hizo el gobierno en los últimos meses, donde, bueno, hubo entradas de funcionarios, hubo de todo tipo de cosas. Se firmó este proyecto para hacer el Neptuno, eso ahí en el Río de la Plata, para potabilizar, que está toda la izquierda uruguaya en contra, en fin, muchas cosas que se comprometió de recursos, y se quiere tener claro cuál es la situación de las arcas, lo que va a llevar a la rendición de cuentas en los próximos meses, que es obligatorio, para así, a partir de ahí, poder plantear los programas y medidas con cierto ajuste a la realidad económica del Estado uruguayo, que no está del todo clara. Esto es un tema no menor. Mientras tanto, las primeras actividades parlamentarias va a ser completar la designación. Hay muchos responsables o cargos que requieren venias parlamentarias, y eso tiene que ser tramitado en las próximas semanas. El gobierno se pretende que en el mes de marzo eso quede como terminado.
¿sí? Pero como para empezar a gobernar realmente y a lanzar cosas, primero quieren tener claro este panorama que no está del todo claro. No obstante, bueno, se van dando estas definiciones, estas cosas que van orientando un poquito hacia dónde va el Uruguay con esta nueva conducción. Bueno, gracias por este informe desde Uruguay. Nosotros ahora nos vamos al corte y luego vamos con México. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ay, también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Para qué contamos con la cercanía de 40 centros médicos? ¿Para qué encontrás los mejores médicos del país en cada uno de esos centros? ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones pensadas para acompañar la tercera edad? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología, los mejores beneficios en 1727 emergencia móvil y equipamiento de última generación? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros beneficios y afiliate a CASMU por el 1444 o en casmu.com.uy. CASMU, nos une la vida. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. A Macromercado, cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Macondo y vamos a México. Venimos a México, yo estoy en México de hecho, donde estos últimos días han sido de una gran cantidad de acontecimientos y lo que en inglés se llama plop de lo que viene sucediendo, porque a inicio de la semana finalmente Trump anunció que empezaban los aranceles de 25% a México, a Canadá y 10% adicionales a China. De hecho, generó una respuesta de Claudia Sheinbaum con su característica, uno podría decir, firmeza, y en este caso convocatoria al sol de domingo. Y bueno, ya parecía que finalmente había tomado la decisión de imponer los aranceles. Ya el día de ayer empezó a haber algunas señales de que, bueno, los sectores automotores tal vez no, porque se verían más afectados justamente en el aumento de los costos, que es algo que está claro que pasa con los aranceles. Y finalmente hoy, segundo plot twist, hay una llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump y se da para atrás los aranceles del 25% en todo lo que es el acuerdo que tienen con Estados Unidos, que involucra casi todos los productos, y hasta el 2 de abril es que está eso ahí
sobre la mesa, y hoy Claudia Sheinbaum explicó que el 2 de abril es cuando en realidad empieza aranceles para un conjunto de países. Habló Claudia en su mañanera, que fue a las 11 de la mañana, lo cual generó un suspenso grande, porque generalmente es a las 7 de la mañana, hoy fue a las 11, y destacó, entre otras cosas, el respeto en la llamada con el presidente Trump, que creo que es importante, y de hecho Trump en su mensaje hace un comentario positivo sobre la presidenta. Incluso a veces parece haber un lugar de entendimiento mayor entre México y Estados Unidos que cómo se trata a Estados Unidos con los canadienses, por ejemplo. Es muy llamativo como acá, entre tire, afloje, va, viene, hay como una zona que por ahora se mantiene de cierto respeto de parte a parte. En el lado de Canadá eso no es así. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos como invitado a un economista, politólogo, Mario Campa, que ya nos estuvo acompañando, para entender, yo diría, varias cosas, pero tal vez lo primero que sería qué pasó para que Trump en 48 horas pase de decir empiezan los aranceles a decir ya no hay aranceles. ¿Qué tal, Mario Campa? Bienvenido a Macondo, si podés ayudarnos con la primera impresión al respecto. Estás muteado, Mario. No se escucha, ¿no? Está muteado. ¿No se escuchará él? Creo que bueno, mientras va resolviendo... Sí, voy a hacer un comentario Así antes de estamos. que Mario empiece a analizar esto que estabas comentando. Lo primero, a mí, más allá de todo esto que nos va a explicar ahora Mario, de cómo se puede extender esto también en términos económicos, hay que reconocer que Claudia Sheinbaum tiene una forma de manejar estas situaciones que contrasta mucho con el nivel de genuflexión que vemos nosotros en líderes y presidentes de países que se arrastran cuando Trump les mete el peso, que dan esas muestras como de vasallaje que es medio infumable, insoportable, porque de alguna manera te hace sentir que son personas que se dejan humillar. Claudia Sheinbaum jamás. Es lo que decía en el capítulo pasado Epigmenio Ibarra sobre Trudeau, ¿no? Que se amilanó y cada vez recibe más ataques porque prácticamente no se le respeta, ¿no? Pero observemos lo que pasó. Vos estabas comentando hace un ratito la reunión esa escandalosa entre Zelensky y Trump filmada. Ahí dio la sensación de que Zelensky quiso bancar un poco, aunque era muy difícil de soportar la presión. O sea, Trump le estaba diciendo, no, te callás la boca más o menos, y él tenía que bancar. Y sin embargo, después de toda esa campaña internacional que se hizo Zelensky, que se hizo saludar por no sé cuántos líderes a su dignidad, terminó haciendo una manifestación de, bueno, vamos a firmar ese acuerdo, el liderazgo de Trump, o sea, se dejó humillar. Nunca hace eso Claudia Sheinbaum, que primero mantiene una calma que es como extraordinaria, y después tiene como esa característica de que siempre termina en que una llamada con ella le baja el copete a Trump, y Trump termina diciendo que Claudia Sheinbaum es extraordinaria, es una crack. A mí eso me impacta de su liderazgo, de su autoridad. Tiene que ver con su personalidad también, ¿no? Pero bueno, es un comentario más allá de lo que ahora Mario, que creo que ahora sí está en línea y con audio, nos puede explicar un poco de las implicancias económicas o los motivos de fondo de este cambio de posición. Segunda vez, además, que se da una especie de marcha atrás de Trump en este relacionamiento con México en particular. Sí, bueno, Donald Trump ha dado, antes que nada los saludo, un gusto estar con ustedes, ha dado muestras de mucha inconsistencia a lo largo de estas últimas semanas. Hay una hipótesis que esto forma parte de un mal cálculo. Donald Trump probablemente no esperaba que los mercados cayeran más de 10% acumulado, lo cual para alguien que mide su éxito en los rendimientos bursátiles, pues sí es una caída de alguna magnitud. Otra hipótesis es que Donald Trump busca negociar y conseguir algo a cambio de quitar estos aranceles. Sabe él desde un principio que no los va a imponer y mientras tanto consigue algunas concesiones. El problema de esa hipótesis es que en las últimas rondas que ha habido no ha conseguido muchas cosas que digamos.
ahora, por ejemplo, aparentemente entró en una disputa con Justin Trudeau y de un momento para otro, pues anuncia también que para Canadá no hay aranceles. Entonces, ¿qué es lo que obtuvo a cambio con Canadá? Queda poco claro. Y otra, finalmente, es que forme parte de un plan de Donald Trump global de conseguir un poquito por acá, un poco por allá, una reducción en los déficits comerciales y también en el déficit fiscal. Finalmente, creo que la convicción mercantilista de Trump de que el crecimiento económico de las naciones se explica por los grandes superávits comerciales, eso sí es consistente. Yo creo que si no impone aranceles a Norteamérica, finalmente está dejando 20 puntos porcentuales de tarifas adicionales a China y el 2 de abril va a ir contra naciones muy específicas que van a ser perjudicadas con los aranceles recíprocos, como son Japón, Corea, India, aquellos países que no tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y tienen cierto proteccionismo. El caso de la Unión Europea habrá que verlo porque también ha amenazado a toda la Unión con aranceles. Con el Reino Unido aparentemente está negociando algunos términos. Entonces, yo creo que es difícil explicar a Donald Trump con una sola variable y creo que hay que considerar todas posibilidades. Yo creo que algunas cosas se le escapan y sí escucha las caídas de los mercados, escucha las quejas de los directores de las grandes armadoras de vehículos de Detroit y bueno, pues no me queda claro que esté consiguiendo lo que él desearía, a pesar de que sí está perdiendo algunas cosas, como es confianza de inversionistas y cosas que son sensibles a un presidente republicano que supuestamente son más proempresariales, ¿no? Mario, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer siempre charlar contigo. Te voy a preguntar más adelante sobre China, sobre los mercados y sobre ese boomerang, ¿no? Que parece ser que se le viene a Donald Trump en forma de recesión. Veo que sigues mucho en tu cuenta de X todo lo que está pasando. Pero antes quería preguntar, porque en la primera parte del programa estábamos comentando precisamente esa invitación a la cumbre del BRICS que recibió México por parte de Lula da Silva cuando estuvieron todos en Uruguay en la asunción de Yamandu Orsi. Está claro que con ese socio tan inestable dentro del TMEC, del Tratado de Libre Comercio, con ese vecino, México tendrá de alguna forma buscar diversificar, ¿no?, sus relaciones comerciales. ¿Qué herramientas tiene para eso? ¿Es BRICS una alternativa real? Porque siempre hablamos, ¿no?, de ese enorme mercado, de lo que representa el PIB, pero ya puestos, ¿no?, a echar cuentas, ¿cuán real es esta alternativa y cuánto le costaría a México, por ejemplo, sumarse? ¿Sería eso una salida para México? ¿Qué tal, Ina? Te saludo con gusto. Bueno, los BRICS son una alternativa, efectivamente, como tú mencionas, de largo plazo, más que del corto. En el corto, México tiene que salir de esta negociación sí o sí de la mejor manera posible y de la manera más digna también posible. De largo es diversificar no únicamente socios comerciales, sino también retomar el crecimiento del mercado interno, que eso lo haría también menos dependiente de los vaivenes del exterior. Ahora, en cuanto a los BRICS, creo que no es viable de corto plazo manifestar una intención de unirse, que tiene que ser formal mediante una carta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente le complicaría la negociación con Norteamérica. Sin embargo, yo creo que a largo plazo lo que puede hacer México para ir acercándose a los BRICS son acuerdos de forma bilateral. Por ejemplo, empezar un tratado de libre comercio con Brasil sería el paso más directo, tomarle la palabra a Lula. Ya hay ciertos avances en ese respecto. Y bueno, Lula a su vez maneja un círculo de influencia que lo puede a México ir poco a poco metiendo en el camino de Sudamérica y los BRICS, que son dos proyectos distintos. Puede ser que la conversación que tuvo en los últimos días Claudia Sheinbaum con Boric tenga algo que ver, porque creo que Lula también dijo que iba a invitar a Chile y a otros países. Entonces no sé si se conforme una especie de bloque liderado por Brasil para que Latinoamérica tenga más representación en los BRICS. Hay que decir que los BRICS también no tienen una unidad como muchas veces se asume. India tiene su propio juego y a veces es muy distinto del de China, por ejemplo.
Y bueno, se están también añadiendo nuevos países y se va haciendo cada vez un bloque económico más interesante, pero al que le falta todavía mucha institucionalidad. Por ejemplo, no hay reglas claras de comercio, no necesariamente tienen una agenda, por ejemplo, de reducir barreras comerciales, aranceles. Todavía faltan ciertas instituciones que respalden la iniciativa de los BRICS. Es una apuesta muy interesante y no tengo dudas que probablemente a largo plazo sea el camino de muchas naciones emergentes, probablemente incluido México, pero todavía como una solución de corto plazo únicamente sería quizá una carta de negociación, pero si asumes, Ina, que tú tienes del otro lado de la mesa un presidente que está dispuesto a escuchar eso y racional, no me queda claro que en el caso de Donald Trump sea así y probablemente esté considerando muchos otros factores antes que una amenaza de que México empiece a acercarse a otras naciones. Veíamos, por último, a Pemex, por ejemplo, estaba dispuesto a diversificar sus ventas, sus exportaciones y buscó a clientes en Europa, en Asia, incluyendo China, que eso no es muy frecuente para la paraestatal mexicana. Y ese tipo de acercamientos de forma bilateral, casuística, podrían ser los primeros pasos para eventualmente solicitar un ascenso formal por escrito. Mario, en el discurso que hace la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, ella dice, bueno, la fecha del 2 de abril no es como la de febrero o la de marzo, porque en realidad ahí Estados Unidos va a anunciar o estaría trabajando sobre imponer aranceles recíprocos sobre todos aquellos que le pongan aranceles, y México no le pone aranceles a prácticamente nada de lo que ingresa a los Estados Unidos, por el cual dentro de ese convenio de reciprocidad o ese principio de reciprocidad no deberían haber aranceles para la producción mexicana. Pero lo que quedaron en pie son los aranceles a China, y China hizo declaraciones muy fuertes hoy diciendo que estaba preparado para una guerra arancelaria, comercial e incluso cualquier tipo de guerra. Me interesa qué valoración tienes tú en esta especie de doble manejo de la situación con China y con el resto de los países, porque hasta podríamos decir que está manejando Estados Unidos con el conflicto ruso-ucraniano, y a que ahora incluye esto a México. Dentro de la política exterior de Trump, quizás es una pregunta que se excede un poco del tema económico, pero hay una jugada geopolítica, son más cosas impulsivas de Trump. ¿Cómo lo analizarías? No, yo creo que también ha sido consistente en eso Donald Trump, en el tema de China, poco a poco ir introduciendo nuevos aranceles, causarle tensiones. Sí cree que parte de las inversiones de las empresas norteamericanas que se fueron en su momento a China deben retornar, repatriarse de alguna forma. Y bueno, desde el 2018-19 impuso aranceles que redujeron mucho el comercio o las exportaciones de China a los Estados Unidos. Solía tener China una participación de mercado del 25-20% en las importaciones de los Estados Unidos, y ahora mismo es 13-14%, ya incluso está por debajo de México, que ya se convirtió de nuevo en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente los aranceles de la primera presidencia Trump afectaron a China, y estos 20 puntos porcentuales le van a afectar todavía más. Eso por un lado. Por otro, yo no sé si lo que en estos momentos, si ya estamos aquí en terrenos de la geopolítica, por ejemplo, de las negociaciones de Donald Trump con Rusia también tengan que ver con neutralizar o quitarle algún aliado a China. Yo creo que Donald Trump, su principal preocupación en términos geopolíticos es China, porque Donald Trump piensa mucho en términos económicos, y la única economía que puede hacerle Estados Unidos es China. Es la segunda más grande en términos nominales, pero China ya es la primera del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Entonces, yo creo que Donald Trump tiene claro que el futuro cercano, próximo, es China como economía, y que si hubiera también una disputa a la hegemonía militar de los Estados Unidos, sería China. Y en ese sentido, la guerra comercial se explicaría por debilitar de la manera más directa posible a China. Ojo, también la guerra comercial muchas veces se disocia de los insumos militares, pero guarda mucha estrechez. Por ejemplo, en términos de los semiconductores, si hubiera una guerra, Estados Unidos sería muy dependiente, en caso de que China desarrolle chips avanzados, de semiconductores para lo que son los misiles guiados, para los drones, etcétera. Entonces ya estamos hablando de que algunas
potencias militares están buscando la autarquía, es decir, no depender tanto del comercio exterior, no únicamente por un tema mercantilista per se, como Donald Trump suele pensar también, sino también desde un punto de vista estratégico militar. Entonces yo creo que las dos cosas van muy relacionadas con esta amenaza permanente que significa para los intereses estadounidenses de dominación o hegemonía mundial, ¿no? Tengo una pregunta política sobre el TLC. La izquierda mexicana festeja que se mantiene el TLC, y de hecho ha sido la posición en todas las negociaciones. Pero hace 30 años, poquito más, poquito menos, la izquierda mexicana se oponía al TLC. De hecho, cuando fue el lanzamiento en el 94, era contra el TLC. ¿En qué momento o por qué se dio este cambio de posición y por qué hoy la izquierda, el gobierno, Morena, plantea el TLC como una necesidad para el desarrollo nacional? Porque hay una suerte como de cambio o de paradoja incluso. Me recuerda a otros casos históricos como la deuda con el fondo en Argentina cuando Néstor la pagó, ¿no? O sea, cómo van cambiando posiciones. Pero ¿qué representa el TLC para México y por qué la izquierda defiende el TLC? Porque históricamente, además no solo en México, las izquierdas están bastante en contra de los TLC, sobre todo si son con Estados Unidos. Sí, históricamente la izquierda estuvo en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio desde un punto también ideológico, desde un punto de vista geopolítico, porque sabíamos o se sabía desde entonces que iba a atar el destino de México al de Estados Unidos o al de Norteamérica, ¿no? Las economías generalmente que van de la mano, después es muy difícil distanciarlas en otros ámbitos, como las votaciones en las Naciones Unidas, como las cadenas de suministro, etcétera. Entonces, creo que tuvo mucho que ver eso y hubo resistencia en México que hubo un levantamiento guerrillero, ¿no? En el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Quienes lo firmaron entonces, pues eran los que hoy con toda claridad se le llama neoliberales, el ala del PRI más promercados, Salinas y bueno, Zedillo después, en la segunda presidencia que entró el tratado. Y la izquierda poco a poco fue cambiando su posición, creo en gran parte porque no hubo de otra, en el sentido que ya se veía muy difícil salir del tratado y tan sigue siendo una realidad eso que bueno, ahora cualquier amenaza de aranceles provoca un gran pánico y provoca mucha incertidumbre a una economía como la mexicana. Se habla de que si hubiera aranceles del 25%, la economía podría caer 3 o 4%. Eso me regresa a la presidencia ¿Eso de es real, Morena. Mario? Lo que sería real es que sí provocaría un gran daño económico. En estos momentos la economía no tiene grandes tasas de crecimiento, entonces podría empujar a la economía a una recesión. Y un presidente con una recesión, tú podrás comunicarle al votante que es culpa de Donald Trump y todo, pero a la hora de la hora, pues lo va a resentir la gente con mayor pobreza y probablemente un sector te lo reclame sí o sí. Entonces yo creo que tiene que ver con que en este caso la presidenta, el gobierno, el elector también de izquierdas, sabe que pues en esta nos tocó meternos y estar, no es la culpa de la izquierda haber firmado el tratado, crear tanta dependencia con los Estados Unidos, pero que sí va a ser culpa electoral, política de la izquierda, si hay algún tipo de descenso económico. Sería muy injusto, ¿no? Pero sí hay también voces dentro de la izquierda que en estos momentos están pidiendo, bueno, vamos a salir de esta en el corto plazo como sea, pero en el largo hay que buscar algún tipo de diversificación. Sí hay una intención de ampliar el mercado interno, hay un plan México que menciona Claudia Sheinbaum que tiene que ver con cortar dependencia del exterior, con regresar un poco a la sustitución de importaciones, que fue el modelo estelar de México en los 60s y 70s antes del neoliberalismo. Es muy marcado en sus sutilezas. El problema es que eso requiere muchos años y en el corto tú tienes a una persona que amenaza con descarrilar tu sexenio. Entiendo la posición perfectamente de Claudia Sheinbaum de que, bueno, pues yo no firmé esto, pero me toca tratar de salir de la mejor manera posible. No sé si eso les haga sentido en términos pues políticos, ¿no? Porque efectivamente la firma de tratados y la reducción de aranceles muchas veces se relaciona con el liberalismo económico y lo que con Trump llama, incluso hoy lo dijo con la caída de los mercados,
que hay resistencias de los globalistas, ¿no? Puede ser, el problema es que pues, en México ya hay tanta dependencia que sí sería muy costoso en estos momentos pues dar un manotazo, una patada al tablero y retirarse, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser mucho más pausado. Mario, nos estamos ya quedando con muy poco tiempo. Te voy a pedir un pronóstico. ¿Qué crees que va a suceder el 2 de abril, ¿no? Porque en principio se aplaza todo menos de un mes. ¿Y luego qué? Bueno, yo creo que cualquiera que dé un pronóstico tiene altas probabilidades de errar con este presidente y en esta coyuntura. Pero si me preguntas si me la tuviera que jugar o mojarse, por ahí creo que dicen en España, no recuerdo cómo le llaman, yo diría que sí va a haber un escenario donde se reduzcan la amenaza de los aranceles bastante. Es muy dañino para Norteamérica que haya aranceles y va a haber mucho cabildeo en contra de los republicanos y Donald Trump. Es más, no sé si los republicanos van a poder retener el Congreso con todo este ruido que hay. Va a haber una caída económica, no sé si recesión en los Estados Unidos, pero sí pérdida de dinamismo. Entonces yo creo que todas esas presiones acumuladas, más que lo que haga China, Canadá, México como represalias, que algo juegan, algún papel tienen, eso va a hacer que Donald Trump no pueda llevar al máximo la amenaza. Sí está buscando reducir los déficits comerciales y el déficit fiscal. Probablemente su intención real es disminuir la tasa corporativa para sus amigos oligarcas o porque así lo cree ideológicamente y suplir parte de eso con los aranceles y con la austeridad que está implementando Elon Musk. Y con eso tratar de nivelar un poco el presupuesto federal, ¿no? Pero también creo que probablemente deje algunos productos, el acero, no sé si el cobre, las maderas, algunos productos en Norteamérica sí van a tener arancel y con eso además Donald Trump políticamente va a poder decir que la reducción del déficit con cada uno de los países es gracias a él y que pues sí es cierto, no se pudo llevar a cero, pero ha venido disminuyendo por sus políticas y porque los aranceles son muy bonitos, como él dice, ¿no? Entonces, pero no creo que vaya a haber un escenario catastrófico. Mario, una última. Claudia Sheinbaum lleva menos de 6 meses de presidenta, viene después de ser del mandato de Andrés Manuel López Obrador, quizá el presidente de las últimas décadas con mayor aprobación popular, el liderazgo más marcado, y algunos números hablan de un 80% de aprobación. ¿Cómo sale, Claudia, de estos interdictos con Trump? Sobre todo porque uno ve los tweets de Trump y son como de reconocimiento, casi de admiración a la figura de Sheinbaum, a diferencia del resto de los líderes que los trata como si fueran de cucarachas, ¿no? Hay que ver lo que hizo el otro día con Zelensky o cómo trata a los líderes europeos o a Justin Trudeau, ¿no? El caso de Sheinbaum es completamente distinto y justo cuando Sheinbaum es la que se plantea más dura y además convoca movilizaciones. ¿Cómo sale ella parada de esto? No tengo la menor duda de que sale fortalecida. Hay una encuestadora que se llama El Financiero, que sistemáticamente puso a Andrés Manuel López Obrador abajo de 70% cuando el resto traía 75 y 80. Y ahora mismo le da a Claudia Sheinbaum una aprobación de 85% desde 65, 70 que empezó su mandato. O sea, ha venido subiendo. Típicamente las lunas de miel, tú ves lo opuesto, ¿no? Que empiezan muy alto y después va cayendo la aprobación. Aquí empezó alta y siguió subiendo y se confirma con otras encuestas. Entonces, yo creo que sale beneficiada. Otra pista que tú puedes ver es que los partidos de derecha en México, las encuestas también señalan que han perdido intención de voto a partir de la elección presidencial del 2024. Y además lo puedes validar con lo que está pasando en Canadá, donde el partido de Trudeau, es cierto, él ya no se va a presentar a las elecciones, pero el partido de forma genérica o con otro líder ya está encima de los conservadores. Ya el líder de los conservadores es visto como muy cercano a Donald Trump y eso le está penalizando mucho entre el elector canadiense en una ola nacionalista defensiva. Yo creo que un fenómeno similar, quizá no está tan medido como en Canadá en estos momentos porque no es año electoral en México, pero un fenómeno similar se debe estar viendo en México, donde aquellos candidatos que se perciben como cercanos a Trump, y ustedes me preguntarán, pero es que hay perfiles así en México. Sí, hay incluso un intento de registrar un partido que se llama México Republicano, que sería como una especie de subsidiaria del Partido Republicano de los Estados Unidos.
hay un personaje que se llama Eduardo Verástegui que va a los eventos de Donald Trump en los Estados Unidos con doble nacionalidad. Yo creo que este tipo de perfiles van a salir perjudicados y respondiendo y redondeando la pregunta, Claudia Sheinbaum sale beneficiada sin duda alguna, ya para que el Economist, que no es ningún fanático de la 4T, de la izquierda, de Morena, hable bien de ti como Claudia Sheinbaum, es que probablemente sí estés obteniendo una especie de consenso de que lo estás haciendo bien. Ya vimos también lo que provoca la reacción tipo Zelensky, tipo Trudeau, que Donald Trump también se ponga muy a la defensiva, que empiece a gritar, y eso no necesariamente lleva al escenario que en una relación tan asimétrica como la de México con los Estados Unidos es la que estás buscando al final del día, ¿no? Mario Campa, siempre didáctico, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Macondo. Esperamos verte en otras ocasiones. Gracias a ustedes. Bueno, Bueno, buenísimo. y nos Quería quedamos con decir una esta última evaluación cosa. de Mario. No sé si Marco quiere añadir algo. Sí, que en realidad no es sobre esto, pero es sobre esto. Porque es complicado evaluar los movimientos que va a hacer Donald Trump y cuándo algo es definitivo, cuándo no es definitivo, cuándo se tira para atrás. Lo pienso porque ayer, por ejemplo, terminaron de cancelar la licencia de Chevron en Venezuela y tiene hasta el 2 de abril para empacar todo e irse. Pero viendo la lógica de movimiento y con algunos otros elementos de análisis, siempre queda la pregunta abierta de negocia de máxima, después recula, está rearmando el negocio. O sea, lo conclusivo es como difícil porque hasta él a veces como no sabe si él se desconcierta a sí mismo y dice, no, me fui un poco, me pasé 3 pueblos, vuelvo para atrás. Pero es una dinámica para el que está negociando como de pulseada muy fina, muy compleja, ¿no? A mí me parece, capaz que en los próximos programas podemos analizar un poco, pero incluso el discurso del Estado de la Unión que hace Donald Trump, diciendo que sus avances son que ahora solo hay 2 sexos, 2 géneros, masculino y femenino, o que ya la cuestión de la diversidad no afecta más las fuentes de trabajo, y son todos como un discurso cultural, ideológico tipo Milei, pero donde el resultado económico, aquello que uno puede decir que está detrás de más allá del discurso, del voto de Trump, ¿dónde está? Lo que estamos viendo es algo muy, sí, confuso de Trump. Ninguna decisión que él haya tomado hasta ahora me parece que uno puede decir es sólida y se va a mantener los próximos. De repente sí, pero de repente en una semana le están devolviendo en una negociación la autorización a la licencia a Chevron. No me parece nada claro. Lo veo muy confuso. Lo veo mileizado a Trump, a pesar de que, bueno, es difícil alcanzar el nivel de delirio de Milei. Y el nivel de delirio de lo que se vive en Argentina, que ayer tuvo un apagón gigantesco y uno mira las fotos del tránsito y todo y dice, bueno, eso ya está, entró en caos absoluto Argentina. Pero bueno, lo veo, esta segunda presidencia de Trump la veo más confusa y creo que está perdiendo, estoy de acuerdo con Campa, que me parece que lo ve más claro todavía, que está perdiendo pie rápidamente. Habría que ver los números de popularidad de Trump en este momento, porque me parece que puede estar... Vamos a seguirlos porque da Sí. mucho que hablar al principio. Así que nos tenemos que despedir. No se olviden de poner me gusta, dejar sus comentarios y nos vemos el jueves que viene.